Yo vuelvo a llamar la atención, como la llamé en la sesión pasada, a llamar la atención para que hagamos este debate con todo rigor y con toda seriedad. Porque hacer afirmaciones o insinuaciones de que es que aquí hay unos que somos partidarios del narcotráfico y otros que no lo son en torno a este tema, pues es por lo menos poco serio y responsable. Falaz. Eso, por supuesto, tiene el cálculo de engañar a la gente, ¿no? Porque eso no corresponde con la realidad. Nadie puede demostrar esa afirmación. Y si alguien la puede demostrar, pues hágala de frente, pero no haciendo insinuaciones. Yo llamo la atención a la seriedad en el debate. Llamo la atención a la seriedad en el debate. Miente quien diga que por definición quienes estamos en contra del glifosato es porque somos narcotraficantes o amigos de los narcotraficantes. Repito, miente quien haga esa afirmación o haga esa insinuación. Es lo primero que sería señalar. Lo segundo es esto que quería señalar también. Es falso afirmar que si a un campesino le echan un baldado de glifosato encima con surfactantes y otros menjurjes que le echan a eso, que no le pasa nada. Eso no es cierto. Es falso. No se puede comparar el uso del glifosato para perseguir cultivos ilícitos con el uso del glifosato en prácticas agrícolas. No corresponde con la realidad. Esa es una presentación o sea, la misma historia, el sofisma, ¿no? Cogen una cosa cierta y sacan una conclusión falsa. No es cierto. Y dentro de eso también digamos una cosa que es bueno que se sepa. ¿A quién es al que fumigan con glifosato en cuanto a la gente? A los narcotraficantes, a los mafiosos, a los banqueros corruptos, ¿sí? A quienes están detrás del gran negocio, no, fumigan es al más pobre de la cadena, al campesino paupérrimo que terminó metido en eso porque no tenía salida. Y en parte no tenía salida porque este y los gobiernos anteriores se han dedicado a traer del extranjero, los bienes agrícolas que se podrían producir en Colombia. Entonces la gente no tiene salida distinta que irse hacia eso, arrinconados, empobrecidos, agredidos por la política económica y social de este Estado. Yo hago una pregunta a los colegas que defienden el glifosato. ¿Cuántos raspachines más van a aparecer en los próximos años cuando acaben de arruinar a 300.000 familias productoras de leche? ¿Cuántos raspachines más van a salir? Y es a esos a los que fumigan. No es a los narcotraficantes, ni a los banqueros corruptos, ni a los lavadores de dinero. No, es a esos, a los más pobres de la cadena. Es la segunda cosa que quería plantear también con toda claridad, ¿sí? Por otra parte, no es cierto que el propósito del glifosato, esto lo expliqué la vez pasada, pero lo voy a repetir esta vez, no es cierto que el propósito del glifosato y el propósito del gobierno de los gobiernos de Estados Unidos, ni el gobierno de ningún gobierno de Colombia, mejor ni el de Iván Duque, aquí ningún gobierno se ha propuesto acabar con el narcotráfico, ninguno. Eso está dicho con claridad en los documentos del Plan Colombia desde hace más de 20 años. Léanlos, ¿qué es lo que dicen los gringos? Que hay que reducir el narcotráfico a la mitad. A la mitad. Y eso es lo que dice el acuerdo que firmó el presidente Iván Duque con Estados Unidos. Y el mismo acuerdo firmó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con Estados Unidos. Esas son las realidades. Y ahí lo que dice es que hay que reducir el narcotráfico al 50%. Eso es lo que dicen los acuerdos. Entonces, ¿cómo nos van a echar aquí el cuento de que es que el propósito del gobierno del presidente Duque, si echa glifosato, es acabar con el narcotráfico? Paja, no corresponde con la realidad. Y si alguien puede probarme que es falso lo que estoy diciendo, pues saque las pruebas, porque yo las tengo y sé que es exactamente así. Es más, mire, esto lo expliqué desde hace 20 años, creo yo, siendo ministro de Defensa Juan Manuel Santos del gobierno del presidente Uribe, en esta misma comisión quinta. Y le expliqué una cosa que es cierta. ¿Cuál es la teoría del gobierno norteamericano para reducir el narcotráfico al 50%? Que suba el precio de la cocaína en las calles de Estados Unidos para que los muchachos les cueste más trabajo comprarse pues las rayas de perico. A eso es a lo que apunta, una lógica de mercado que llaman los neoliberales. Pero eso, por supuesto, no resuelve el problema. Pero además digo una cosa, esa persecución así al narcotráfico entonces tiene como propósito confeso, según dice el Plan Colombia en los Estados Unidos, mejorarles el negocio a los narcotraficantes.
porque cuando sube el precio del glifosato por la aspersión o cualquier forma de persecución a los cultivos ilícitos y el narcotráfico, lo que sucede es que sube el precio. Está dicho en los documentos del Plan Colombia, esa es la posición oficial. Es que esto es absolutamente absurdo lo que se está haciendo en Colombia. Es absolutamente absurdo, pero no lo presentan como la solución mágica de que es que hay unos que tienen la fórmula mágica como en las películas infantiles para resolver todos los problemas y los demás somos el diablo, el demonio, los alcahuetas de los narcotraficantes, cuando bien nos va, si es que nos terminan diciendo en la cara que son narcotraficantes. Eso es falta de seriedad, repito, falta de seriedad. Es mentira que el gobierno del presidente Duque quiera acabar con el narcotráfico, no tiene ese propósito, ese glifosato no tiene ese objetivo y repito, se puede mostrar hasta la saciedad. Es la otra cosa que quería señalar con toda claridad. No me voy a extender más. Insisto en que está planteado un debate que es una falacia y nosotros tenemos nuestros argumentos. Ahora, yo podría hacer, lo dije en la sesión pasada, hacer unas inferencias para terminar haciendo insinuaciones canallas contra mis contradictores, pero no es mi estilo. Ese cuento de que es que aquí hay unos que se financian con la plata del narcotráfico, sí, aquí hay unos que se financian con la plata del narcotráfico, ¿y qué? ¿Son solo de un espectro del espacio político? ¿Qué es lo que están señalando? No se financian de todos los sectores políticos, no se pueden financiar con narcotráfico, los que sean corruptos, pues claro que sí. Y entonces, ¿cómo así que la cosa es tan fácil como decir, no, es que son unos y los demás no tienen nada que ver con eso? No. Yo les llamo a la atención a que respetemos a quienes nos escuchan y respetémonos a nosotros mismos con estas argumentaciones. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que se persiga el narcotráfico, claro que se persiga, eso es un delito, esas son mafias y hay que perseguirlas, pero bueno, persigámoslos de la manera que se haga menos daño en la sociedad. Afortunadamente ya no ven a los consumidores como narcotraficantes, porque aquí hay gente que también tiene la idea que el consumidor que tiene un problema de salud pública, que dice que es un narcotraficante y también hay que perseguirlo y podrirlo en las cárceles. No, esa no es una visión democrática. No le hagan esos daños a la vez, involucrados, a quienes están involucrados en esas situaciones. Y el campesino es una víctima. Reconozcamos que el campesino es una víctima también, y el raspachín y todos ellos. Démosles tratamiento de víctimas, asumamos una actitud democrática para perseguir esto, y persigan los circuitos financieros de estos negocios, y persigan los precursores y las armas. Yo siempre me hago una pregunta, y con esto voy a terminar. ¿Por qué nunca en Estados Unidos han cogido un capo del narcotráfico? Nunca. El negocio se concentra allá, o sea, donde más plata se mueve en el negocio del narcotráfico se llama Estados Unidos, porque es cuando la cocaína adquiere el mayor precio y donde está pues una porción inmensa del consumo. ¿Por qué nunca han capturado a un narcotraficante en Estados Unidos? Un capo, digo yo. Claro, algún afro por ahí o algún centroamericano, seguro que sí, colombianos, claro. Pero ¿y por qué nunca un capo de verdad del narcotráfico? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Si es verdad que están persiguiendo esto con seriedad. Y les dejo otra inquietud. ¿Por qué Estados Unidos, que invadió Afganistán a lo largo de 20 años y la ocupó militarmente, por qué nunca se fumigó con glifosato allá los cultivos del narcotráfico? ¿Eso por qué nunca sucedió en Afganistán? ¿Y por qué sí sucede en Colombia? Y lo ocuparon militarmente. Entonces, al fin, ¿cuál es la coherencia y la consistencia de estas cosas de las que estamos hablando? Entonces, bueno, nosotros seguiremos insistiendo en este debate con la razón de nuestro lado. Y digo una cosa que me faltaba. Es cierto que aquí los cultivos de coca han aumentado y han disminuido dependiendo de distintas circunstancias, que no son solo un tema de aspersiones y esas cosas, también cuentan los precios. Aquí un senador de esta comisión un día demostró que el mejor negocio agrícola que había en Colombia era la coca. Y entonces, claro, los agricultores, no es sorprendente que se vayan a un negocio que está bueno. Esas son cosas que suelen pasar en estos asuntos de la economía. Esos son asuntos que suelen pasar, pero esto no se está resolviendo de esta manera como lo estamos viendo en este análisis. No se resuelve de esa manera, porque hay una actividad económica que es la que termina estando detrás de todo este negocio. Entonces, bueno, nosotros seguiremos insistiendo en que hay que perseguir el narcotráfico con fórmulas que sean correctas. Pero se me pasaba era decir esto. En ningún gobierno
incluido el que más haya fumigado o asperjado con glifosato, en ningún gobierno se ha desabastecido el consumo de cocaína en las calles de Estados Unidos. Nunca, absolutamente nunca, sin importar cuánto hayan caído los cultivos, sin importar eso, ha faltado cocaína en las calles de Estados Unidos. Nunca. Esa es la prueba reina del fracaso de la política. Entonces nosotros no tenemos por qué destruir a Colombia, que es finalmente lo que se propone con estas posiciones extremistas, anunciando soluciones mágicas que no existen y que no dependen de nosotros. Aquí tenemos que ver cómo perseguimos eso, repito, porque hay que perseguirlo, pero hay que perseguirlo de la manera correcta y democrática como eso tiene.